Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confiando en el Señor, que estén todos bajo su gracia y que estén disfrutando de salud y bienestar cada uno de ustedes en sus hogares. Hoy quiero conversar con ustedes sobre el valor de mi testimonio, eh, refiriéndonos, por supuesto, al testimonio que nace de las obras que el Señor hace en nuestra vida. Y leyendo en el capítulo 17 de Lucas, a partir del versículo 11, está la lectura sobre los 10 leprosos que son limpiados. Y es importante resaltar esta hermosa característica de las Sagradas Escrituras de nuestro Señor, de la Biblia, en el sentido de que nosotros podemos leer un pasaje, un versículo de la Biblia y encontramos un mensaje para nosotros en ese momento, pero al cambiar las circunstancias de nuestra vida, más adelante probablemente volvemos a leer ese pasaje y el Señor nos habla de una forma distinta y podemos entender que el Señor nos habla de una y de muchas maneras. Generalmente el pasaje de los 10 leprosos que son limpiados lo abordamos desde el punto de vista del agradecimiento, de cómo 10 leprosos son limpiados de esta terrible enfermedad, que inclusive era una enfermedad excluyente, una enfermedad que la persona que sufría este padecimiento era separada del resto de la sociedad, o sea, quedaba totalmente excluida, no podía convivir esta persona ni siquiera con su propia familia. Estos 10 leprosos son sanados de esta terrible enfermedad, pero a pesar de que eran 10 leprosos los sanados, solamente uno de ellos regresó agradecido en su corazón. Y lo vemos o abordamos este pasaje desde el punto de vista de la gratitud. Pero yo quiero abordar hoy en nuestra conversación quiero abordar este texto desde el punto de vista del valor del testimonio. Eh, Aquí vamos a leer desde el versículo 11 en adelante del capítulo 17 de Lucas. Dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se separaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies y dándole gracias. Dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Es una palabra que no solamente, como decía al principio, nos habla sobre el agradecimiento al recibir las bendiciones del Señor, al recibir milagros por parte del Señor, sino la forma en que actuamos después de que el Señor se manifiesta con gloria en nuestra vida. Hay veces que son hechos que pasan desapercibidos, que son pequeños milagros, les llamo yo, pequeños milagros cotidianos, pero es allí donde el Señor está obrando en tu vida, es allí donde el Señor está obrando en mi vida, en esas pequeñas cosas milagrosas y hermosas que vemos cada día y que a veces no vemos con los ojos de la fe.
las pasamos desapercibidas y las contamos como cosas que siempre están. Entonces, es más fácil o es más sencillo ver las obras grandes que el Señor hace en nuestra vida. Una sanidad, por ejemplo, o el cumplimiento de una petición de empleo o una mejora en la vida. Son peticiones un poco más complejas que los pequeños milagros cotidianos o los milagros cotidianos, porque ningún milagro es pequeño realmente. En todos ellos está la mano del Señor. En todas estas cosas hermosas que el Señor nos da, está su mano, está su palabra, está el Espíritu presente. Entonces, cuando nosotros recibimos estas manifestaciones por parte del Señor, ¿cómo nosotros actuamos frente a esto? Actuamos como los otros leprosos, como los otros 9 leprosos que no regresaron a adorar, a alabar al Señor y a dar testimonio, o actuamos como este único leproso sanado que reconoció la importancia de lo que se había obrado en él y regresó a alabar y a dar gracias al Señor. Y miren lo que dice en el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Él no fue a Jesús con una voz baja, él no fue discreto a dar las gracias. Señor, te agradezco esta sanidad que has obrado en mí. No, él iba vociferando, él iba, dice aquí, glorificando a Dios a gran voz. Él manifestaba, como decíamos en el domingo pasado, desbordaba. En él la gratitud se desbordó y lo manifestó de esta forma, glorificando a Dios a gran voz. Él dio su testimonio inmediatamente y no lo dio de una forma discreta, como decíamos hace un momento, lo dio vociferando. Él necesitaba que otros escucharan lo que había pasado en su vida, lo que Jesucristo había hecho en su vida. Entonces, comparo yo eso conmigo. ¿Cómo yo actúo cuando recibo estas bondades del Señor? Cuando yo veo en mí la obra del Señor. ¿Cómo yo actúo frente a eso? ¿Soy una persona cuyo agradecimiento es discreto o soy una persona que manifiesta su agradecimiento al Señor de manera amplia y desbordada? Ahí es entonces donde yo tengo que examinar qué valor yo le doy a mi testimonio, cómo yo hago que las demás personas a través de mí conozcan al Señor, a través de mi testimonio. La palabra dice que somos libro abierto. Entonces, si yo soy un libro abierto, que mis letras salten, que mis letras de agradecimiento sobresalgan por entre las demás. Vamos a ver en Hechos, en el capítulo 3, cuando habla de la curación del cojo, y esta lectura también la hemos abordado desde un punto de vista diferente anteriormente, pero vamos a ver qué nos dice sobre este hombre que fue sanado de su cojera. Vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. A la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, la puerta era la que se llamaba La Hermosa, no el templo, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo material.
Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Esto continúa, el desarrollo de esta vivencia continúa, y es muy hermoso cómo podemos ver lo que sucede después, siempre partiendo del punto de vista de que este hombre recibió sanidad, pero miremos bien, Pedro y Juan no actuaron en su nombre. Ellos hicieron esto en el nombre de Jesucristo. Jesucristo de Nazaret, dice aquí, en nombre del Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro y Juan no actuaron en su nombre. Ellos sabían en nombre de quién estaban trabajando, en nombre de quién estaban desarrollando la obra. ¿Y quién era la persona que en realidad iba a hacer el milagro? Jesucristo de Nazaret. Ellos solamente estaban actuando como un canal para esta obra. Entonces, luego vemos que este hombre que de nacimiento era cojo, al verse con sus pies y sus tobillos afirmados, dice la palabra, él se levanta tomado de la mano de ellos, y luego entonces empieza a andar, a saltar y a alabar a Dios. Él grita su testimonio también, al igual que este otro hombre que fue sanado directamente por Jesucristo, el leproso. Este cojo, él se desborda en agradecimiento y su testimonio salta a la vista de todos los que le conocían, de que él de nacimiento era cojo y que lo transportaban, lo traían a la puerta la hermosa y lo ponían allí para que él recibiera limosna de las personas que iban al templo. Él sintió en sí la obra del Señor y la necesidad de exteriorizar su testimonio, de que otros vieran lo que el Señor había hecho en él. Pero algo muy interesante que sucede después, a partir del versículo 11 en adelante, es cómo Pedro desarrolla un poderoso mensaje para todas las personas que estaban viendo, que eran testigos de lo que estaba sucediendo con este hombre que había sido sanado. Pedro desarrolla un mensaje sumamente profundo en donde les menciona cómo este pueblo rechazó o negó a Jesús y pidieron a cambio a un criminal, cómo ellos por su ignorancia cometieron todas estas bajezas con Jesús, y les llama al arrepentimiento y al reconocimiento de Jesucristo como su Salvador. Entonces, veamos la importancia, en este contexto vemos la importancia del testimonio de este cojo. Él fue sanado, pero la obra del Señor no se limitó a él. Cuando él exterioriza su agradecimiento, cuando él da voces de alegría de que había sido sanado y hace de conocimiento de todos los que estaban a su alrededor el hecho que en él acontece, todas estas personas terminan siendo testigos de este hecho, testigos presenciales y directos de este hecho, y esto es aprovechado por Pedro y por Juan inmediatamente para trabajar en la obra del Señor sobre estas personas, para llamarles a ellos hacia el arrepentimiento y hacia el reconocimiento de Jesucristo como Salvador. Miren la importancia del testimonio de una sola persona.
Entonces, ¿qué tan importante puede ser mi testimonio? Me pongo a pensar yo. Probablemente de mi testimonio, de cómo yo exteriorizo mi testimonio y a cuántas personas logro yo hacer llegar el conocimiento de la obra del Señor en mi vida, quizás de eso depende la salvación de muchas otras personas. Entonces yo no puedo ser un cristiano silencioso, yo no puedo ser un cristiano mudo, yo tengo que exteriorizar y tengo que hablar de las grandes obras que el Señor hace en mi vida, por pequeñas que parezcan a simple vista. Esa es la importancia que yo debo darle al testimonio, a mi testimonio, a su testimonio. Entonces yo tengo que reconocer la importancia de los hechos obrados en mí. Tengo que reconocer quién los hace. Si yo me quedo callada con respecto a las cosas que el Señor hace en mi vida, yo le estoy quitando los méritos a quien las hace. Porque estas obras maravillosas no las hice yo, no las hizo el pastor, no las hizo el diácono, no las hizo el predicador. Estas obras maravillosas en mi vida, en su vida, las hace Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que reconocerle el valor a las cosas que Él hace en mi vida, en su vida. Tenemos que darle a Él los méritos de todos esos hechos maravillosos que Él hace en nosotros o para nosotros. Nosotros no podemos obviar la importancia de Jesucristo en nuestra vida. Vamos a ver lo que nos dice más adelante este mismo libro de Hechos, pero en el capítulo 20. Vamos a ir a leer en el capítulo 20, en el versículo 24. Dice el apóstol: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es una palabra hermosa. Vamos a leer nuevamente. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Imagínense, el apóstol dice que él desestima totalmente su vida, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Miren en qué sitial de importancia pone él el haber sido testigo de las cosas maravillosas que hacía Jesucristo, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol ponía en primer lugar, inclusive, anteponiéndole en importancia a su vida. Entonces, ¿cómo yo estoy evaluando mi testimonio? Yo, en efecto, no he caminado al lado de Jesucristo como lo hicieron los apóstoles, pero sí soy testigo de las grandes cosas que ha hecho en mi vida y yo debo testimoniar sobre eso, yo debo hablar sobre eso, yo debo compartir. Siento la necesidad de decirle a otras personas las cosas maravillosas que Jesucristo hace en mí. Asimismo, como el apóstol anteponía en importancia el haber sido testigo de las maravillas de Jesús, de su ministerio. Entonces yo debo emular, imitar esta forma de actuar con respecto al testimonio. Veamos qué nos dice en su carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo. Específicamente habla sobre el testimonio. En el capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo,
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y viene lo interesante. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio por nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y continúa. El apóstol le habla a Timoteo en esta carta sobre la importancia de mantener su testimonio, a pesar de las dificultades que el apóstol sabía que Timoteo estaba viviendo. Porque cuando leemos esta segunda carta a Timoteo entendemos que las cosas no eran color de rosa para Timoteo y para el apóstol tampoco lo eran. Pero él le recordaba a Timoteo que el Señor nos ha dado a nosotros no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que nosotros podamos llevar nuestro testimonio. Por eso continúa en el versículo 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. ¿Ven? Entonces yo busco esta palabra y la ubico en mi vida. Cuando estoy bajo circunstancias difíciles, aún así yo debo asirme al espíritu de poder, de amor y de dominio propio que ha sido dado por el Señor a nosotros para entonces llevar mi testimonio, a pesar de las circunstancias que se estén viviendo. En muchas ocasiones nos parece sencillo dar testimonio cuando las cosas van bien, y cuando las cosas marchan no tan bien, ya entonces se pierde un poco la práctica de testimoniar. Pero ¿qué sucede? Que cada vez que nosotros estamos en medio de pruebas y de circunstancias difíciles, debemos recordar que eso es un tiempo de preparación para lo que viene después. Que el Señor está obrando, que el Señor está trabajando y que nosotros al final de esa prueba vamos a ver los resultados. Dice la palabra que vamos a salir como oro pasado por fuego. Entonces nosotros debemos relumbrar, debemos brillar con nuestro testimonio. Asimismo, como el oro pasado por fuego es hermoso, brillante y pulido, asimismo debemos nosotros hacer brillar nuestro testimonio ante las demás personas. Pero ¿por qué es tan importante nuestro testimonio? Vamos a ver lo que nos dice el profeta Isaías. Vamos a buscar en Isaías 35. ¿Por qué será tan importante nuestro testimonio? En el capítulo 35, el profeta habla sobre el futuro glorioso de Sión. Y miremos, vamos a ver. Miremos lo hermoso de esta palabra, lo profunda de esta palabra al describir cómo será la gloria futura. Dice en el versículo 1 del capítulo 35 de Isaías: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces,
Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y sigue explicando y describiendo cómo será este futuro glorioso de Sión. Pero miremos aquí, en el versículo 5 que dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Está describiendo un rompimiento total de lo que es enfermedad y padecimiento. Esto viene en el futuro glorioso de Sión. Entonces, nuestro testimonio habla o anticipa ese maravilloso futuro glorioso del Señor. Nosotros cuando damos testimonio de las maravillas que el Señor hace en nuestra vida, ¿qué estamos haciendo? Estamos anticipando, estamos hablando desde ya cómo será aún más maravillosa la gloria del Señor en el día postrero, en el día que Él venga en gloria. Entonces, por eso es tan importante nuestro testimonio. Por eso nosotros debemos, asimismo, como estos hombres que fueron sanados y que retornaron dando gloria de forma desbordada al Señor, cuyo testimonio inclusive sirvió para llevar mensaje de salvación a otras personas. Asimismo, entonces nosotros debemos llevar nuestro testimonio a un sitial de valor alto. Debemos darle herramienta al Señor. Esta herramienta, nuestro testimonio, sirve para salvación de otras personas. Entonces, ¿por qué yo me voy a quedar con el testimonio para mí sola? ¿Por qué yo me voy a quedar con esas buenas solo para mí? Yo no puedo quedarme callada. Yo tengo que expresar y dar de conocimiento a otras personas todo lo que el Señor hace en mi vida. Cómo el Señor me ha hecho una persona nueva. Cómo el Señor actúa cada día en mi vida. Porque cada uno de mis días es por misericordia del Señor una oportunidad más para yo llevar su palabra, para que otras personas a través del mensaje de salvación puedan acercarse a Él, puedan ser salvos, para que puedan también ellos ser hechos nuevos. Porque el Señor no vino a buscar a quienes ya están salvados. El Señor vino a buscar a todas esas personas que están extraviadas en una vida de oscuridad. Cuando esas personas escuchen su testimonio, escuchen mi testimonio, hay una herramienta del Señor actuando en ellos. Entonces, a través de nuestro testimonio, probablemente podamos alcanzar a unas almas más para el Señor. Así que yo los dejo con esto. Recordemos entonces el valor que tiene mi testimonio. Recordemos el valor que tiene el hablar con otros sobre lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y de esa forma podemos estar trabajando también en la obra del Señor como hemos sido llamados a hacer. Trabajar día a día en la obra del Señor. Que el Señor les bendiga.